Antes de ver el vídeo, por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún vídeo que suba. Muchas gracias. En los rincones más remotos de México, donde la violencia del narcotráfico ha dejado su huella más profunda, surgen relatos que escapan a toda lógica. Son historias contadas en voz baja por camioneros, campesinos, policías rurales y trabajadores de carretera. Testimonios que hablan de presencias fantasmales, lamentos en el viento y figuras espectrales que vagan por los campos y caminos olvidados. Estos relatos de narcofantasmas no son simples invenciones. Para quienes los han vivido, son advertencias silenciosas de que no todo termina con la muerte. Las almas de aquellos caídos en enfrentamientos, emboscadas o traiciones parecen quedar atrapadas en los lugares donde encontraron su destino, repitiendo su dolor y su desesperación más allá de este mundo. Lo que aquí se presenta son testimonios reales, recogidos de quienes aseguran haber sentido, visto o escuchado algo que escapa a toda explicación. Son fragmentos de una realidad en la que la violencia no solo marca el presente, sino que también deja cicatrices en el más allá. I Goyo Destroys presenta 9 tétricos relatos de narcofantasmas. Número 9. Era la 1 de la mañana en el rancho. Nunca me ha gustado salir de noche, pero esa vez algo me obligó a hacerlo. Todo estaba en silencio, apenas el viento movía los árboles secos que rodean la casa. Entonces lo escuché, motores acercándose. No era un solo vehículo, eran varios, al menos 5 o 6 camionetas por el sonido que hacían. Lo primero que pensé fue que era gente del narco pasando. Aquí no es raro. Cuando eso pasa, uno apaga las luces y se encierra y no pregunta nada. Pero esta vez algo era diferente. No había luces, ni faros, ni reflejos, ni el brillo típico de las camionetas nuevas que suelen usar. Solo el ruido de los motores retumbando en el aire, como si fueran fantasmas de metal rugiendo en la noche. Me quedé paralizado en el porche, con la puerta apenas entreabierta. El miedo me calaba hasta los huesos, pero la curiosidad fue más fuerte. Alcancé a verlas, siluetas de camionetas negras moviéndose rápido por el camino de tierra que pasa frente al rancho. Pero había algo que me heló la sangre. No tocaban el suelo, flotaban a pocos centímetros como sombras pesadas, avanzando en fila india una tras otra. Me froté los ojos pensando que era una ilusión, pero no, estaban ahí, o algo que parecía estarlo. El sonido de los motores era tan real que vibraba en el pecho, pero al mismo tiempo el viento no movía ni una mota de polvo. No levantaban polvo y en esa carretera basta que pase una moto para que todo se llene de tierra. Las sombras siguieron su marcha hacia el Puente Viejo, un lugar que todos aquí conocen porque hace años hubo una emboscada brutal. Dicen que ahí cayeron más de 20 hombres en una sola noche. Desde entonces nadie quiere pasar por ahí cuando cae el sol. Los vi avanzar hasta la entrada del puente y se desvanecieron, así de golpe, como si hubieran sido tragados por la oscuridad misma. El sonido de los motores se extinguió también, dejando un silencio pesado como de cementerio. Me quedé de pie varios minutos sin atreverme a moverme. Cuando al fin amaneció, fui hasta el camino para revisar. No había ni una sola huella de llanta, ningún rastro de que algún vehículo, animal o persona hubiera pasado por ahí durante la noche. Hasta el día de hoy, cada vez que pasa una noche fría como aquella, me pregunto si esos no eran los fantasmas de aquel convoy que cayó a balazos hace años. Almas condenadas atrapadas en su último recorrido, condenadas a repetir una y otra vez su fuga fallida. Aquí, en estos caminos olvidados, no todo lo que escuchas es vida. A veces, el eco de los muertos sigue rondando, recordándonos que la violencia no se olvida tan fácilmente. Número 8. Aquí en mi pueblo ya no quedan más que casas vacías. De las 20 familias que vivían aquí hace unos años, solo quedamos 2 o 3 personas mayores que no resistimos a irnos. El resto desaparecieron, se fueron huyendo o fueron víctimas del miedo que dejó la guerra entre los grupos armados. El llano que rodea al pueblo está cubierto de hierba seca, árboles torcidos y postes de luz que ya no sirven para nada. Todo está en silencio casi todo el tiempo. Silencio tan espeso que uno puede escuchar hasta su propia respiración. Esa noche yo estaba cuidando el terreno donde antes sembrábamos maíz. No quería que los pocos bienes que quedaban fueran saqueados.
Me acomodé cerca de una fogata improvisada, mirando las estrellas. La tranquilidad era engañosa. Pasada la medianoche, sin previo aviso, escuché ráfagas de AK-47 cortando el aire. El estruendo fue tan real, tan violento, que me tiré al suelo por instinto, cubriéndome la cabeza como si de verdad estuviera en medio de una balacera. Gritos de guerra se mezclaban con los disparos, voces de hombres gritando órdenes, insultos, el eco de la muerte recorriendo el llano. Me quedé pegado al suelo, inmóvil, esperando que pasara. El corazón me latía en los oídos, el frío del suelo me calaba los huesos y el miedo me tenía completamente paralizado. Parecía que la batalla duraba horas, pero cuando al fin todo quedó en silencio, me di cuenta de que apenas habían pasado unos minutos. No me atreví a moverme hasta que amaneció. Con los primeros rayos del sol recorrí el terreno. Busqué casquillos de bala, marcas de neumáticos, algún rastro de gente. No había absolutamente nada, ni un solo casquillo, ni una sola pisada en la tierra suelta. Los vecinos que quedan dicen que esas ráfagas son los muertos reviviendo su última pelea, que en el llano quedaron almas en pena, repitiendo eternamente su última noche de guerra, sus últimos gritos de rabia y miedo. Desde aquella madrugada ya no salgo de noche al llano. De hecho, cada vez que escucho el viento silbar entre las casas abandonadas, me pregunto si no están arrastrando consigo ecos de disparos que ya no pertenecen a este mundo. Aquí, en nuestro pueblo, los fantasmas no arrastran cadenas, arrastran fusiles. Pequeño paréntesis, esa frase está bien perra. No arrastran cadenas, arrastran fusiles. Número 7. Aquel día comenzó como cualquier otro. Temprano dejé a mi hija en el colegio del pueblo como siempre lo hacía. El sol apenas asomaba detrás de los cerros y el aire era frío, seco, típico de las mañanas de esta tierra olvidada de Zacatecas. Tomé la carretera rural de regreso, un camino solitario rodeado de matorrales y arbustos secos. Todo iba normal hasta que, a medio kilómetro de la desviación, lo vi. Un hombre parado a la mitad del camino, estaba completamente quieto, como si me estuviera esperando. Llevaba ropa táctica, de esas que usan los militares o los sicarios, pantalón camuflado, botas negras llenas de polvo y un rifle colgando en el pecho. Me dio un vuelco en el corazón. Aquí, encontrarte con alguien armado a esas horas no suele terminar bien. Reducí la velocidad, dudando si frenar o acelerar, pero algo no cuadraba. Me acerqué lo suficiente para darme cuenta de lo imposible. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, había solo una mancha oscura, como si la cabeza hubiera sido envuelta en sombra viva. No era una máscara, era como si literalmente le hubieran arrancado el rostro, y aún así sentí que me miraba. No sé cómo explicarlo, sentí su mirada helada, penetrándome hasta los huesos, a pesar de que no tenía ojos. El miedo me paralizó por un instante que pareció eterno. Luego, en un parpadeo, el hombre desapareció, como si se hubiera disuelto en el aire, dejando solo un olor metálico y un vacío imposible de describir. Me quedé en medio del camino, con las manos sudando sobre el volante, temblando como un niño perdido. No supe si debía seguir, dar la vuelta o simplemente cerrar los ojos y rezar. Llegué al rancho una hora después, conduciendo como un autómata. No hablé con nadie ese día. ¿Cómo explicarle a alguien que vi a un hombre sin rostro? Aquí todos sabemos de los muertos que no descansan, especialmente los que murieron de manera violenta. Dicen que los que fueron traicionados o ejecutados de forma brutal no encuentran la paz y a veces regresan para recordarnos que este suelo sigue manchado de sangre. Desde entonces evito esa carretera. No sé si aquel ser buscaba algo o simplemente era una advertencia. Lo único que sé es que nunca olvidaré esa mancha oscura que me miró en el amanecer aquí en Zacatecas. Hasta los espectros van armados. Número 6. Vivimos en ese pueblo toda la vida. Éramos pocas familias, todos nos conocíamos, pero todo cambió cuando llegaron los hombres armados. Una noche, sin aviso, comenzaron los disparos. Al amanecer, el pueblo entero estaba en silencio, silencio de muerte. Apenas pudimos escapar con lo que traíamos puesto, no había nada más que hacer, la violencia nos expulsó. Pasaron años, nadie quería volver, el miedo todavía flotaba en el aire como una nube que no se disipa. Pero un día, impulsado por la nostalgia o tal vez por la necesidad de cerrar heridas, decidí regresar. Quería ver el viejo terreno de mis abuelos, aunque fuera una ruina. Al llegar, el pueblo era un esqueleto, casas derrumbadas, techos caídos, paredes agujereadas por las balas, todo cubierto de maleza y olvido, pero la casa de la familia López, una casita modesta de adobe al borde del camino,
Seguía de pie. Me acerqué con respeto. Ellos fueron de los primeros en caer aquella noche. Lo que vi me dejó helado. Todavía había manchas de sangre en las paredes interiores, manchas secas, descoloridas, pero ahí seguían, como cicatrices de lo que pasó. Me quedé de pie, en silencio, sintiendo que algo no estaba bien. Entonces lo escuché. Pasos dentro de la casa. Pasos pesados como de varios hombres moviéndose y después voces discutiendo como si hombres estuvieran peleando por algo. No entendía bien qué decían. Eran susurros ásperos, enojados, pero claramente se trataba de hombres. Mi primer impulso fue correr, pero la curiosidad me ganó. Empujé la puerta rota y entré. No había nadie. La casa estaba vacía, llena de polvo, solo los restos de muebles destruidos y paredes agrietadas, pero había algo más. Sombras. Sombras en las paredes. No era la sombra del sol ni del viento, eran formas humanas que parecían moverse, discutir entre ellas, como si fueran ecos atrapados en ese lugar maldito. Sentí que el aire se volvía más denso, casi sólido, aplastándome el pecho. Me costaba respirar. Entendí que no debía estar ahí. Salí corriendo como un niño asustado, sin atreverme a mirar atrás. Desde ese día supe que algunas casas no quedan vacías realmente. A veces se quedan tomadas, no por los vivos, sino por los muertos. Número 5. Aquella noche decidimos acampar cerca de un viejo sembradío abandonado, a las afueras del pueblo. Era un plan sencillo: fogata, carne asada, cerveza fría y un cielo limpio lleno de estrellas. La zona estaba lejos de la carretera, rodeada de cerros pelones y matas secas. Solo el canto de los grillos y el crujir de la leña nos acompañaban. Todo iba tranquilo hasta que dieron las 3 de la mañana. Primero fue un susurro, como un rumor de música lejana. Luego, de golpe, comenzó a sonar un corrido viejo, de esos de banda, de los que hablaban de capos muertos y vidas entregadas al rifle. La música retumbada entre los cerros como si viniera de un baile fantasma. Nos quedamos congelados. Nadie había traído bocinas ni radios. No había ranchos cercanos, nada que explicara de dónde venía aquel sonido. El corrido sonaba sucio, como si viniera de un tocadiscos roto. Trompetas desafinadas, voces rasposas, tambores lejanos. La canción hablaba de un hombre traicionado por sus propios amigos, emboscado en medio de la nada, justo como estábamos nosotros. Intentamos razonar. Tal vez había una fiesta perdida más allá del monte. Dijimos, pero en el fondo todos sabíamos que esa música no era normal. Era demasiado cercana, demasiado dirigida a nosotros. La curiosidad nos pudo más que el miedo. Armados con linternas, seguimos el sonido, trepando entre la maleza seca, cruzando arroyos secos y piedras sueltas. El sonido nos guió hasta un claro entre los cerros, y ahí, en medio del terreno abandonado, solo había una cruz. Una cruz solitaria de madera podrida, inclinada hacia un lado, con un sombrero raído colgando de ella. No había más, ni fiesta, ni bocinas, ni gente, solo ese pedazo olvidado de muerte. La música cesó de golpe, como si hubiera sido apagada de un tirón. Un silencio absoluto se apoderó del lugar, ni un grillo, ni un soplo de viento. La piel se me erizó. Supe en ese instante que habíamos profanado algo que no entendíamos, algo que no quería ser perturbado. Volvimos al campamento sin hablar. Al amanecer recogimos todo y nos fuimos de ahí sin volver la vista atrás. Desde entonces sé que en algunos rincones de Sinaloa los muertos aún cantan sus historias. Y si alguna vez los escuchas, más te vale no seguir la música. Número 4. Era de noche y el aire estaba pesado sobre la carretera que conecta a Agua Prieta. Hacía calor aún en la oscuridad y cada bache en el asfalto me hacía maldecir en voz baja. Manejaba solo, con los faros iluminando un camino que parecía no tener fin. No había autos delante ni detrás, solo yo y esa franja interminable de soledad. De pronto, a la distancia vi luces intermitentes en la carretera. Un retén. No era raro en esa zona. A veces eran soldados, a veces eran policías y a veces otros. Hombres armados estaban parados a los lados del camino, con chalecos negros y rifles largos. Me hicieron señas para que me detuviera. Uno de ellos agitó la mano mientras sostenía su arma en la otra. El estómago se me encogió. No había patrullas, no había señalización oficial. Algo no cuadraba. Mi instinto gritaba que no era normal. Reduje la velocidad casi hasta detenerme, dudando entre frenar o acelerar. Mi corazón martillaba contra mis costillas. No quería arriesgarme a que me dispararan, pero tampoco quería bajar la ventanilla ante esos hombres. Y entonces, justo cuando estaba por frenar, desaparecieron, literalmente, en un parpadeo. Un segundo estaban ahí, armados y vigilantes, y al siguiente, el camino estaba vacío, oscuro, como si nunca hubiera habido nadie.
El terror me invadió de golpe, pisé el acelerador a fondo, sin mirar atrás, temiendo que en cualquier momento algo saliera del monte. El coche vibraba con el asfalto roto y mis manos sudaban tanto que apenas podía sostener el volante. Llegué al pueblo temblando. Me bajé en la primera tienda abierta que encontré y conté lo que había visto, buscando alguna explicación lógica. Un viejo que estaba sentado en la entrada soltó un suspiro pesado. Ahí donde me dices que viste el retén. Hace como 2 años, los soldados emboscaron a un convoy, mataron a varios sicarios. Desde entonces, dicen que todavía andan rondando, buscando quien le rinda las cuentas. Me quedé helado. Había visto fantasmas o peor aún, había estado a punto de detenerme ante ellos. En esos caminos olvidados de Sonora, aprendí una lección que no pienso olvidar. No todo lo que ves bajo las luces en la carretera está vivo. Número 3. Soy trailero desde hace más de 15 años. He recorrido cientos de carreteras, visto amanecer en lugares remotos y cruzado desiertos interminables, pero hay una noche que nunca podré olvidar. Era poco más de las 2 de la madrugada, circulaba por un tramo solitario entre montañas en Nuevo León, un camino que muchos evitan por sus leyendas de apariciones y accidentes extraños. El cielo estaba despejado, pero el aire se sentía pesado, casi irrespirable. Conducía con la radio encendida para no dormirme. De repente, la estática comenzó a distorsionar la música. Pensé que era una falla normal por la zona, hasta que escuché algo que me puso los pelos de punta. Voces humanas. Al principio creí que era parte de alguna emisión, pero pronto entendí que no. Era un mensaje angustiado, como si se filtrara a través de la frecuencia equivocada. «¡Estamos caídos! ¡Nos están cazando!», gritaban varios hombres con desesperación. El mensaje se repetía entrecortado, seguido de gemidos, ruido de disparos lejanos y un silencio estremecedor. Frené bruscamente y apagué la radio. Salí del camión con una linterna en mano, mirando a ambos lados de la carretera. El retorno no era un océano de oscuridad. No había luces, ni coches, ni señales de vida, ni siquiera el canto de un grillo. Todo estaba absurdamente quieto. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Que oí voces fantasmales en la radio. Me quedé unos minutos escuchando el viento rozar los arbustos secos, sintiendo como un escalofrío me recorría la espalda. Finalmente, con el corazón en un puño, subí de nuevo al camión y reanudé la marcha. Al alejarme, la radio volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Nunca volví a pasar por ese tramo de noche, ni a encender la radio en rutas solitarias. Todavía hoy, cuando alguien me pregunta por experiencias extrañas en la carretera, me limito a sonreír y cambiar de tema. Algunas cosas, creo yo, es mejor no removerlas. Número 2. Era ya tarde cuando tomé el desvío que pasa cerca de La Tinaja en Veracruz. La carretera, flaqueada por altos cañaverales, se extendía interminablemente y solitaria bajo un cielo encapotado. No era la primera vez que cruzaba por ahí, pero aquella noche algo en el ambiente me hizo sentir incómodo, como si me estuviesen vigilando. Conduciendo despacio vi algo que me heló la sangre. Entre las plantas, apenas iluminadas por los faros del camión, distinguí figuras que corrían a toda prisa, sombras humanas agachadas, moviéndose entre los cañaverales como si huyeran de algo. Al principio pensé que era mi imaginación o algún reflejo, pero el corazón me latía con fuerza descontrolada. Reduje aún más la velocidad y bajé la ventanilla. Fue entonces cuando lo escuché. Disparos secos, uno tras otro, y luego gritos de angustia, lamentos que parecían venir de todas partes y de ninguna. Un escalofrío recorrió mi espalda y no dudé ni un segundo más. Pisé el acelerador y me alejé de ahí lo más rápido que pude. En una fonda cercana, comenté nervioso lo que había visto. Los lugareños se miraron entre sí con semblante serio antes de contarme la verdad. Hacía años, en ese mismo cañaveral, había tenido lugar una emboscada brutal, un enfrentamiento sangriento entre bandas que dejó varios muertos, cuyos cuerpos nunca fueron reclamados. Según decían, las almas de aquellos hombres no encontraban descanso. Las noches como aquella, cuando la bruma baja y la carretera parece interminable, sus sombras vuelven a correr entre los cañaverales, repitiendo eternamente su desesperada huida. Desde entonces, siempre que paso cerca de La Tinaja, procuro hacerlo de día, y si alguna vez me toca de noche, rezo para no ver, de nuevo, esas sombras atrapadas entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Número 1. Trabajo en el mantenimiento de caminos rurales, una labor solitaria que nos lleva a los rincones más olvidados del norte de Chihuahua. La mayoría de las veces nuestras jornadas transcurren en silencio, acompañados solo por el viento y el polvo, pero hay noches que se graban fuego en la memoria. Una madrugada, mientras revisábamos un tramo remoto, oímos algo que nos detuvo en seco. Era el llanto de una mujer proveniente del monte. No era un simple sollozo,
Era un alarido desgarrador, una mezcla de dolor, rabia y desesperanza que ponía la piel de gallina. Algunos compañeros supersticiosos se santiguaron de inmediato, otros más escépticos quisieron acercarse pensando que podía tratarse de alguien herido. Pero cuando intentamos rastrear el sonido, nos dimos cuenta de que venía de todas partes y de ninguna a la vez. El llanto flotaba en el aire, deslizándose entre los árboles como un espectro. Más tarde, en el campamento se desató el debate. Algunos aseguraban que se trataba de una bruja, de esas que dicen merodean los montes en busca de almas solitarias. Otros, sin embargo, ofrecieron una explicación aún más inquietante. Contaron que en esa zona hubo, no hacía mucho, un enfrentamiento entre sicarios y que muchas madres jamás recuperaron los cuerpos de sus hijos. Decían que esa mujer era la madre de uno de ellos que se adentró en el monte buscándolo y que, tras no encontrarlo, murió de pena. Desde entonces su espíritu sigue vagando entre los caminos polvorientos, llorando por su hijo perdido, llamándolo en la noche eterna. Desde aquella madrugada, cada vez que trabajamos en rutas alejadas, llevamos el recuerdo de su llanto en el corazón. Cuando el viento sopla fuerte y nos trae recuerdos lejanos, preferimos no preguntar, ni mirar atrás. ¿Conoces alguna historia similar? Dímela en la sección de comentarios. Como ustedes sabrán, hemos retomado los directos. Llevo como 3 días sin hacer, pero muy probablemente el día de hoy haga uno. Al hacer los directos me sorprendió el número de gente que me pidió, no sé si en broma o no, que creara una nueva red social. Entonces me puse en contacto con los creadores de esta nueva red social para que me aprobaran rápidamente, porque tienes que mandar varias cosas para certificar que tú eres el verdadero, y me lo han aceptado. Así que la palabra clave de este video va a ser azul. Así es, azul. No puedo poner el link directamente en YouTube. Pueden entrar a mi Instagram y ahí va a aparecer. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Aigo You Destroys. Tengo los mejores seguidores del mundo, son ustedes. Muchas gracias. Pum, pum.